cómo se traduce en que haya un bajo nivel de sangre, bajo nivel de líquido en sangre. Entonces, ¿qué hace ahora sí la vasopresina? La vasopresina, como ustedes saben, al final de cuentas del riñón, ¿de qué se va a encargar? Pues de estar produciendo orina. Pero ¿por qué cuando estamos deshidratados no vamos mucho al baño? Pues aquí está la respuesta. La respuesta es porque la vasopresina lo que va a intentar hacer es mantener el volumen de líquido en el animal para que no se deshidrate. Entonces, recuerden que, bueno, se secreta DH, pasa circulación sistémica, llega al riñón, específicamente en la nefrona. Acuérdense que es un organito, es una unidad tubular. ¿Sí se acuerdan? Pues ¿por qué es tubular? Pues porque prácticamente es una tubería por la cual va a pasar la orina, recién filtrada del glomérulo. ¿Sí vamos bien aquí? Entonces, es como una tubería por donde se va a ir transportando. Por lo tanto, si es una estructura tubular, pues tiene los mismos tejidos que hemos estado revisando. Tiene una luz, un epitelio, tiene tejido conectivo, músculo y así sucesivamente. Pero ¿qué ocurre aquí? Básicamente, lo que va a hacer la ADH es que va a llegar al epitelio del túbulo contorneado, a los túbulos, sobre todo es al túbulo contorneado distal. Entonces, célula epitelial del túbulo contorneado distal. ¿Qué hace ahí vasopresina? Bueno, pues vasopresina, chicos, se pega, EBS, le vamos a poner EBS o ADH, también aquí, se le llama BS o ADH. Tiene un receptor acoplado a proteína GQ y básicamente lo que va a estar haciendo es pues que debe haber liberación de calcio, una pKa y que creen que va a construir unas proteínas que se llaman acuaporinas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace una acuaporina? Acuaporina. ¿A qué me suena acuaporina? A poros de agua, ¿no? ¿Y qué creen que haga un poro de agua? No, porque si es un poro, pues va a estar una vez. ¿Deja pasar agua? Deja pasar agua. Entonces, de este lado, si esta es la célula epitelial del túbulo contorneado distal, no olvidemos, chicos, que siempre acompañando a los túbulos renales, es decir, a la nefrona, va a haber vasos sanguíneos. ¿Sí se acuerdan de eso? Siempre, si el verde es la nefrona, junto a ella va a haber vasos sanguíneos, que es lo rojito que estoy dibujando. Entonces, chicos, cuando la vasopresina construye las acuaporinas, va a pegar una acuaporina aquí. Vamos a hacerle ondas. Y al crearse una acuaporina, el líquido va a pasar hasta el vaso sanguíneo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y si el agua, vamos a poner aquí H2O, y si el agua pasa al vaso sanguíneo, eso hace que no se esté eliminando el líquido por la orina. ¿Sí? Entonces, las acuaporinas lo que nos van a ayudar a hacer es que el agua se regrese al vaso sanguíneo y yo mantenga los niveles de agua dentro del animal. No se deshidrate más. ¿Vamos? ¿Dudas? ¿Seguros? Repite esa otra vez. ¿Esto? Ajá, eso de la acuaporina y el vaso sanguíneo. La nefrona siempre va a estar acompañada de un vaso sanguíneo. Lo que estoy representando aquí es una célula epitelial que en presencia de ADH
por lo tanto el líquido no se está eliminando por la orina. Entonces de esa manera se va a reducir la micción o se va a estar reduciendo la salida de orina del animal y con ello pues ella trata de que el animal no se deshidrate. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿O alguien que no le haya quedado del todo claro esto? Siempre van a ser los poros, ¿no? No es lo que se va a dedicar es hacer poros. Ella de lo que se encarga es de hacer poros, exactamente. Sí. Poros por donde puedan salir grandes cantidades de agua. Acuérdense que vimos que el agua pues podía pasar por difusión simple, pero a cuentagotas, o sea, muy poco. Pero en este caso no necesitamos que sea poco, necesitamos que sea mucho. Entonces se crean estos poros por los que pueden salir, no nada más agua, ¿no? Salen algunos otros nutrientes que van a regresar al vaso sanguíneo y entonces eso va a mantener la volemia. Por eso se llama antidiurética, anti-ida al baño o anti-orina, ¿no? Justo ahora ya entendemos por qué. ¿Qué pasa cuando el animal no está deshidratado? Hay un correcto volumen de agua en sangre. Bueno, pues no se va a activar la síntesis de ADH. ¿Quién capta este volumen? El propio vaso sanguíneo. El propio vaso sanguíneo tiene receptores sensitivos, receptores que le van a permitir decir, ok, el vaso sanguíneo tiene muy poco líquido, secreta ADH. O está muy lleno, está bastante bien. Acuérdense que los vasos sanguíneos se pueden extender, se pueden hacer un poquito más pequeños. Y entonces todas esas variaciones en los vasos sanguíneos son sensatas. Y eso es activa. ¿Qué otra cosa puede estar activando esto? Dietas altas en sodio. Entonces una alta dieta en sodio va a activar ADH, porque va a decir, hay mucho sodio y entonces necesitamos agua para diluir toda esta sal. Y entonces, ¿qué hace? Esto. Producir ADH para que el agua regrese al vaso sanguíneo y trate de diluir todos estos sólidos. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿qué pasa si, o sea, ya llega un perro así deshidratado, ¿no? Y pasa todo esto y ya o sea, vuelve a su estado normal de hidratación? ¿Qué pasa con las acuaporinas? Las acuaporinas, si ya no hay, ellas van a estar ahí, pero si el volumen de sangre es normal, pues digamos que se cierra el poro. El poro se cierra y ya no hay paso de agua. Sí, o sea, mientras haya agua que tenga que estar fluyendo, ellos están fluyendo, si no, se cierra. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque viene de la mano con esto. Yo les comenté que iba a haber o que actuaba también en vasos sanguíneos pequeños. En vasos sanguíneos pequeños, ¿qué hace? Nuevamente, esto es un órgano tubular y tiene un epitelio que se llama endotelio, tiene tejido conectivo, que es una serosa. No. ¿Cómo era? A ver, recuérdenme. Mucosa, submucosa, ¿no? Una submucosa, muscular y serosa. La ADH en este caso actúa en la capa muscular, músculo liso del vaso sanguíneo. ¿Qué hace ahí? El mismo procedimiento que vimos, se pega su receptor, que es activa PKC, pero específicamente aquí lo que va a hacer es una vasoconstricción. Una vasoconstricción lo que va a hacer es que en presencia de calcio, ayer lo veíamos, calcio más calmodulina, activa las MMSK, y si esto ocurre, la miosina
hace esto vasopresina? Para que el volumen de sangre se reduzca y sobre todo se reduzca en órganos como por ejemplo el riñón y la tasa de filtración sea menor y con esto sigamos manteniendo el volumen de sangre en el animal. Si hay una vasodilatación, pues se requiere más sangre que fluya a través de ese vaso sanguíneo. Pero aquí no podemos hacer eso, necesitamos que se cierren un poquito los vasos para que no haya tanta demanda de líquido, ¿sale? Entonces ambos lo que hacen, más bien en ambos sitios, es para mantener el volumen de líquido en sangre. Ahora, ¿qué trae como consecuencia esto? Porque pues lo vemos y decimos, ay, pues, ¿cuál es el problema? Pues si hay una hormona que va a ayudar a controlar esto. Pues si les estoy diciendo que llega o tiene efectos a nivel renal, efectos a nivel del vaso sanguíneo, esto lo que puede empezar a incrementar es la presión arterial. Y si se mantiene una presión arterial baja, pues esto es malísimo para el animal. Entonces, por eso tanta insistencia, sobre todo en nosotros, en nuestra alimentación, de no consumas tanto sodio, consume agua, mantén tu presión arterial normal, bueno, pues porque todo esto a la larga va a tener repercusiones en el individuo, problemas cardíacos, ¿sale? Entonces, sí, tenemos a alguien que hace muchas cosas para mantener nuestro volumen de sangre, pero a su vez estamos incrementando la presión arterial. Entonces, por eso es ideal que un animal esté hidratado, ¿sale? Que no lo dejemos sin agua, porque si no, todo esto le podemos provocar una alteración a nivel sobre todo cardiovascular. Y ya si esto continúa la presión arterial, otros efectos, otros sistemas, otros órganos se van a ver involucrados, se van a ver con deficiencias. Por eso, ahorita ustedes van a estar escuchando mucha ADH porque traen un montón de papitas, un montón de refresco que no hidrata, ¿sale? Pero bueno, terminando se hidrata y no pasa nada, ¿no? Es importante, ahora ya saben ustedes por qué, ¿no? Para mantener nuestra presión arterial normal. ¿Sí? ¿Dudas con qué hace la vasopresión? ¿Ya quedó clarísimo? ¿O no? Yo tengo duda en lo de la polémica. Porque al final de cuentas, ¿en dónde se va o dónde vamos a tener una gran cantidad de líquido en el animal? En el vaso sanguíneo, en la sangre. La volemia quiere decir volumen de líquido o volumen sanguíneo en un vaso sanguíneo. Entonces, mantener la volemia quiere decir que el organismo, a través de la síntesis de ADH, va a llevar líquido al vaso sanguíneo para que el líquido en los vasos sanguíneos se mantenga o al menos no se quede sin líquido, ¿sale? Entonces, al mandar el agua al vaso sanguíneo y no eliminándola por la orina, ¿sale? El proceso normal sería recorre todo esto y después se almacena aquí, va a los cálices y de ahí va al uréter, ¿no? Bueno, ¿no? Todo el uréter, todo esto obviamente sería. Pero al evitar que esto esté ocurriendo y yo mandar el líquido para acá, estoy manteniendo el volumen de sangre, o al menos evitando, tal vez no pueda mantenerlo, pero sí evitando que se queden los vasos sanguíneos sin líquido. Cuando hago una vasoconstricción y cierro, es decir, reduzco el diámetro de mis vasos sanguíneos, evito que requieran mucho volumen de sangre y eso mantiene nuevamente el volumen de sangre del animal.
hay menos volumen de sangre que tenga que pasar a través de ellos. ¿Sale? ¿Vale? ¿Y esto qué hace? Que pues haya mayor presión en mi vaso sanguíneo. Entonces todo eso va a favorecer el volumen de líquido en los vasos sanguíneos, el volumen de sangre. ¿Sale? Cuando se quita la ADH, ¿qué va a ocurrir? Pues va a haber liberación de orina, los vasos sanguíneos van a estar más dilatados para que esté circulando la sangre, ¿sale? Esté llegando más a todos los tejidos. Cuando el animal, después de esto, le demos mucha agua, pues ya no va a haber acuaporinas, o si las hay, ya no van a, o van a estar, van a evitarse el paso de agua hacia el vaso sanguíneo y se va a estar eliminando por el uréter, o lo va a pasar del uréter a la vejiga y de la vejiga al animal orinar. Y por ejemplo, cuando le ponen suero por intravenosa, o sea, ya, ¿cómo funciona esto? O sea, Básicamente, cuando hay un estado de deshidratación tan grande, lo pones intravenoso y sabes que no va a orinar en cierto tiempo porque vas a aumentar el volumen de sangre, es decir, el suero se va a combinar con la sangre que tenga el animal. ¿Sale? ya no se activaría la... No hay ADH ya. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos van a captar que hay volumen o que hay líquido. Y al captar que hay líquido, pues ya no se necesita secretar ADH. ¿Sí? Bueno, esto era lo que nos faltaba y creo que ya, ¿no? ¿O nos falta alguna otra hormona? Ya no. Bueno, entonces, ya por favor. ¿Qué? Siempre me siento. Y no pasa nada. Otra vez, ¿no? ¿Comprarlo? Bueno, ya voy a borrar esto. Y ahora se supone que la tarea o el mandato, no el mandato, lo que les indiqué ayer fue que estudiaran porque hoy hay un preexamen. Este preexamen cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a tener que organizar el examen. Vamos a tener, yo creo que sacar algunas mesas. O sea, nos vamos a quedar solamente con a lo mejor 2, 4, 6, 8 mesas. O sea que estas hay que sacarlas aquí.